Y yo creo que podemos empezar. El doctor David Figueras está moderando conmigo la mesa, es del Hospital Clínico San Carlos. Yo soy José Ángel Cabrera, del Hospital Clínico de Madrid, del Hospital Quirón de Madrid. La primera sesión, el primer tema corre a cargo del doctor Jens Kosedis de la Universidad Arthur University, que nos va a hablar de atrial fibrillation ablation in paroxysmal atrial fibrillation when must be indicated. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for the invitation to come here. It's indeed a pleasure, and I'm very glad that I'm allowed to give my talk in English. My disclosures. Atrial fibrillation is the most common arrhythmia that we encounter and have patients where we need to treat the arrhythmia, and the incidence is increasing. We also know that drugs are effective in some patients and to some degree. As you see here in this trial investigating the effect of flecainide, it was effective at least in some of the patients, but still very many had recurrent AF. When we treat paroxysmal atrial fibrillation, there is agreement that we do pulmonary vein isolation today. And I think we also all can agree that, that in patients who have failed antiarrhythmic drug treatment and who have highly symptomatic AFib, there is indication for considering ablation therapy with pulmonary vein isolation. That's a class 1 indication, level A. Several studies have shown that, and I will not touch more upon that. What I will focus on is, what about catheter ablation as first-line therapy in paroxysmal AFib? And here you can see that is a class 2A indication, level B in the current guidelines. In an international collaboration, we did that trial, finished a few years ago, where the aim was to compare radiofrequency ablation, pulmonary vein isolation, with antiarrhythmic drug therapy as first-line treatment in patients with symptomatic paroxysmal atrial fibrillation. They had to have had more than 2 or at least 2 episodes of AFib. The inclusion was from 2005 to 2009. Follow-up was done doing 7-day Holter recordings at baseline and again at 3, 6, 12, 18, and 24 months. We ended in May 2011. The primary endpoints were cumulative burden of AFib and AFib burden at each 7-day Holter recording. Here, the study schedule. And as you can see, we had almost 150 patients in each group. And in the ablation group, almost all patients underwent ablation. In the drug treatment group, they were all treated with drugs. They were followed for 2 years, all the patients. And at end of follow-up, in the ablation group, the patients had undergone, in mean, 1.6 ablation, and only 9% were on drugs. In the drug treatment group, still after 2 years, 73% were on drugs. But 54, or 1/3, had undergone supplementary ablation. So, in fact, it was comparing these 2 strategies, initial ablation versus initial drug therapy. If we look into the patients, they were in mean 55 years, more male than female, 1/3 with hypertension, but otherwise pretty healthy. These were the main results and may seem a little difficult to interpret, but each of these small dots represent a burden of AFib, percentage of time in AFib in a 7-day Holter recording. We have more than 1 billion RR intervals. We have Holter recording for more than 25 years in these patients. And as you see,
the main result, there was a trend, but no significant difference between the two treatment strategies in cumulative AFib burden. What you also see is that both these treatment strategies were highly effective in reducing atrial fibrillation burden. These were the patients who had no AFib in 7-day Holter recordings during follow-up. And as a pre-specified endpoint, we looked into how many had no AFib after 24 months. That was 85 versus 71%. That was, or at least the difference was pretty close to our sample size estimation. The Kaplan-Meier plot showing time to first recurrent AF, and as you see, many of these patients will get AF again. And there was a trend, but no significant difference between groups. Quality of life improved in both groups, and maybe there was better improvement in the ablation group, as you see right with the blue line, but there was an improvement in both groups, and we cannot exclude some degree of placebo effect. Adverse events, I won't go through that in details, just tell you that 20 patients in the ablation group and 16 in the drug therapy group had what we defined as severe adverse events. And that's intention to treat analysis. And we conclude that no significant difference between the two treatment strategies in the cumulative burden of AFib over a period of 2 years. There were some advantages of ablation therapy suggested. AF burden was lower and more patients were free from AF after 2 years. Quality of life improved more in the ablation group. More than 1/3 of the patients in the drug group needed supplementary ablation during the study period. We are currently doing 5-year follow-up. Looking forward to that. Another study was published very recently with a similar aim, the RAFT-2 study, here from JAMA. 127 patients randomized into 2 groups, comparing initial ablation versus initial drug therapy. Again, if we look into the patients, 55-year-old in mean, more male than female, 40% with hypertension, but otherwise pretty healthy. Here, the primary efficacy outcome, they used transtelephonic monitoring and found that radiofrequency catheter ablation prolonged the time to recurrent AF, and significantly. But also here you can see many of these patients get recurrent AF. If we look at the different endpoints, if they exclude transtelephonic monitoring, there is no difference between the groups. But if they look into the number of episodes they had, there was a highly significant difference, also indicating that catheter ablation reduced the burden. In the ablation group, 9% had serious adverse events, most commonly tamponade. So they concluded that ablation compared with antiarrhythmic drug therapy resulted in a lower rate of recurrent AFib at 2 years, and that the risk and benefits need to be discussed and treatment strategies individually recommended. We all know that ablation techniques improve, and maybe it's better today. These trials are done over a period of years. It's also evident from these trials and from our experience that ablation therapy bears a risk of serious adverse events. So ablation is for the symptomatic patients. And then the populations included in these trials are not necessarily representative for the AF cohorts that we encounter in the clinic. So we have to consider whether these results can be also are valid for our patients. This editorial followed the RAFT-2 in JAMA and can be very warmly recommended. It's underlined that ablation is not necessarily a cure for most patients with AF.
is not a risk-free procedure. Patient preference and operator experience are important. And I think I agree that if the patients are informed, well, it's uncommon to find a patient who is eager to undergo catheter ablation without at least one trial of an antiarrhythmic medication. Looking into the guidelines today, the ESC guidelines, we can choose, after having discussed with the patient, catheter ablation as the first choice. And we do sometimes, because some patients prefer that. But I believe it should be in a selected minority of patients, after meticulous information. It should depend on center and operator experience. It should be experienced operators. It depends on preferences of the patients. And it should include pulmonary vein isolation. Thanks for your attention. Thanks for your fantastic presentation. We are going to discuss at the end of the session, and the questions will come back later. Ahora damos paso al siguiente ponente, que es el doctor Luis Montt, que nos va a hablar de la ablación en fibrilación auricular persistente. ¿A quién y cuándo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí un año más. Y bueno, quería discutir con vosotros ese tema que realmente yo creo que es relevante, porque al final pensar si decidir una terapia se debe basar en el hecho de que la fibrilación auricular sea paroxística o persistente, realmente es una simplificación del problema. Es útil, tiene algún significado, pero no todo el significado. ¿Por qué usamos esta clasificación? Simplemente porque no somos capaces de medir el grado del daño auricular. Entonces, es una forma práctica de aproximarnos y de dividir la población en la que está peor y la que está mejor, convirtiendo una variable continua en una variable dicotómica. Pero obviamente hay toda una zona gris intermedia y simplificaríamos el problema si aceptásemos sin más esta separación, ¿no? Es verdad, esta por ejemplo nuestra experiencia ya de hace años en el clinic, que pero esto no sé cómo señalas por aquí. Okay. Veis, por ejemplo, en esta primera análisis que hicimos nosotros de nuestra serie, es cierto que había poca persistente, pero los factores que predecían mejor el éxito o fracaso de la ablación no era que fuera persistente o paroxística, sino que el que tuviera la aurícula más dilatada y que fuera o no hipertenso. Esas dos variables eran las que eran mejores predictores de éxito del procedimiento. Hay que decir que aquí no había pacientes con lo que se llama fibrilación auricular persistente de larga duración, es decir, de más de un año continua en FA. Pero hay otros estudios que hemos hecho y que se han publicado y en otras series que muestran que hay variables que son muy predictivas y muy potentes de éxito y que cuando son comparadas con la categoría persistente o paroxística son más potentes. Por ejemplo, la presencia de sleep apnea, ¿no? Si un paciente tiene una apnea del sueño, la probabilidad de recurrencia es altísima. Y esto es un análisis multivariado en el cual realmente solamente el tamaño auricular de un tentor posterior o sleep apnea fueron predictores independientes, introduciendo en el análisis que fuera paroxística o no, etc. Por lo tanto, cuando vamos a guiar la selección de nuestros pacientes, si les vamos a hacer ablación y qué tipo de ablación, habrá que pensar en otras variables, no solo en el hecho de que sea o no persistente. ¿Y cuáles son los predictores que han sido recurrentemente mencionados en diversas series como predictores de éxito? Bueno, realmente cuanto más años en fibrilación auricular continua, lo que se llamaba permanente y ahora se llama long lasting, duración de más de un año continua, pues esta es una variable que marca mucho que esa aurícula está muy enferma. Que la aurícula está dilatada, cuanto más dilatada peor. Algún parámetro nuevo que hemos sugerido, por ejemplo la esfericidad y otras variables como la mitral, como la miocardiopatía hipertrófica, la apnea del sueño, etc., ¿no? Y edad, por supuesto. Por lo tanto,
esta simplificación de vamos a hacer una cosa u otra solo en este parámetro es probablemente excesiva, ¿no? Y fijaos que lo importante es que conseguimos retrogradar en algunos pacientes o remodelar la aurícula. No es solo que el paciente pueda mejorar clínicamente, sino que, fijaos en este estudio que hicimos hace años, que los pacientes que no tenían recurrencias tenían su diámetro, esto está mal puesto, ¿no? Los que no tenían recurrencias había una disminución del volumen máximo y mínimo. Y eso es importante, el máximo disminuyen todos. ¿Por qué? Probablemente por cicatrización. Pero el mínimo quiere decir que la sístole, la contracción, mejora, ¿no? Y por lo tanto, realmente hay un remodelado en aquellos pacientes en quienes conseguimos mantener el ritmo sinusal. Obviamente los que se quedan en infección auricular persistente, permanente, esos van empeorando. Por lo tanto, ese es un argumento a aplicar antes algo que sea más curativo y que prevenga el remodelado irreversible de la aurícula, ¿no? ¿Qué información tenemos en el tratamiento de fármacos versus antiarrítmicos, versus ablación en FA persistente? Muy poca. De hecho, el único estudio randomizado que separó específicamente persistente de permanente es este estudio que publicamos el año pasado con muchos de los que estáis aquí, ¿no? Que es el estudio SARA, y que intentó quitarse de en medio a aquellos pacientes que realmente son FAs persistentes de larga duración y que tienen muy mal pronóstico haciendo lo que sea, ¿no? Entonces aquí se trató de buscar un grupo de pacientes con FA persistente pero que no estuvieran tan enfermos, ¿no? Y los criterios de ingreso, en este fue un multicéntrico hecho en España, con el soporte de la industria y también de otros fondos, ¿no? Y en el que participamos muchos grupos españoles. Yo creo que es un motivo de orgullo que pudiéramos, fue un sufrimiento como todos los estudios grandes que cuesta mucho sacar adelante, pero que al final acabó en unos resultados interesantes, ¿no? Y ahí randomizábamos 2 a 1 con los criterios que era persistente, o los criterios de la literatura, de más de 7 días o menos de 7 días requiriendo cardioversión, y lo importante aquí eran los criterios de exclusión. Por lo tanto, si un paciente tenía una FA continua de más de un año, long standing, no se incluía. Si un paciente tenía una aurícula de más de 50, no se incluía. Si tenía una miocardiopatía hipertrófica, no se incluía. Si tenía una prótesis mitral, si tenía una fracción de eyección baja. Por lo tanto, aquí ya nos vamos quitando pacientes que van a ir, que sabemos que son de alto riesgo de recurrencia. ¿Por qué? Simplemente porque la aurícula está más enferma. Entonces, en este estudio, el endpoint primario, buscamos un endpoint primario un poco distinto del de la literatura. La literatura muchas veces hace tiempo hasta la primera recurrencia con un Kaplan. Lo que esto en pacientes de FA es un endpoint muy poco, que tiene muy poco significado clínico. 30 segundos de FA dicen poco, lo que dice es el Borden, lo que dicen es otro tipo de medidas, ¿no? Claro, buscar Borden necesitas monitorizaciones muy largas, eso es caro, complicado, entonces optamos por un endpoint más sencillo, que era que, como primario, que tuviera al menos algún episodio de más de 24 horas de duración o que requiriera cardioversión en el seguimiento. Y pusimos como secundarios los 30 segundos, la necesidad de cardioversiones, etcétera, calidad de vida y otros parámetros. Entonces, esas son un poco las características de los pacientes, y ya veis que a pesar de ser pacientes con FA persistente, en pacientes bastante jóvenes, una media de edad de 55, y por otro lado con aurículas relativamente pequeñas, en diámetro anterior-posterior de 41, 42. Por lo tanto, aquí ya no estamos hablando de FA persistente muy evolucionado. Y esa es la clave, ¿no? Es decir, me da igual que sea persistente, si la aurícula no está muy enferma, mis resultados pueden ser buenos. Y aquí veis que realmente el endpoint primario se alcanzó en el 70% de los pacientes, perdón, o sea, tuvieron recurrencias, ¿cómo digo esto ya? 70% del catheter ablation estaban libres de recurrencias al año, de recurrencias de más de 24 horas en FA, mientras que solo el 43% estaban libres de este tipo de recurrencias en el grupo de antiarrítmicos, con una reducción absoluta de 26%, que es muchísimo. Por otro lado, incluso el endpoint secundario de documentación de más de 30 segundos, esto es per treatment, o sea, esto es intention to treat y por treatment se mantenía la misma diferencia, y esto es visto en una curva de Kaplan que también representa el tiempo hasta la primera recurrencia de más de 24 horas.
pero es que los endpoints secundarios también fueron significativos. Por ejemplo, 60% de libre de recurrencia en ablación contra 30% cuando mirábamos 30 segundos de FA documentada, o las cardioversiones, hubo menos necesidad de cardioversión, o no hubo diferencias en cuanto a hospitalización porque hubo poca hospitalización en ambos grupos. Y aunque el análisis inicial que hicimos no dio diferencias en cuanto a la calidad de vida, un grupo inglés que me llamó para pedir los datos para reanalizarlo, realmente analizando dentro de cada grupo, si veis que comparando basal con el seguimiento había una diferencia en el grupo de ablación, mientras que no lo había en el grupo de tratamiento antiarrítmico. O sea que realmente incluso con un análisis más específico se demostraba beneficio de ablación incluso en calidad de vida. La conclusión de este estudio fue que realmente la ablación de catéter en este tipo de perfil de paciente con FA persistente, y en la cual la mayoría de ellos solo se hizo aislamiento de venas pulmonares y poca cosa más, solo un 10, un 15% tenía alguna lesión lineal, etcétera. No eran ablaciones muy agresivas como se proponen en la literatura. De hecho, ninguno de los grupos hacía ablación persiguiendo la restauración a ritmo sinusal como en el stepwise approach. Es decir, que con un approach muy conservador se conseguía un resultado muy bueno, creo yo, para lo que es el procedimiento. Hay otros datos que han ido saliendo de variables que pueden influir en él. Y yo creo que esto tiene que ser la línea, ¿no? O sea, el ofrecer una terapia a ciegas sin saber lo enferma que está la aurícula es muy aventurado, ¿no? Y lo que deberíamos intentar es adivinar cómo de enferma está la aurícula, como hacemos en cualquier otra enfermedad. Y eso es un tema de metodología, de que no tenemos las herramientas y nos guiamos pues solamente con diámetros o con volúmenes, que son medidas indirectas. Una de las cosas que hemos estudiado nosotros, por ejemplo, es la esfericidad. Y desarrollamos un índice de esfericidad midiendo cuánto difería la aurícula de una esfera. Entonces, fijaros que definimos pues 3 categorías. Se puede tratar como variable continua o categórica, ¿no? Pero, obviamente, eso se parece más a una pelota, ¿no? Y eso es más plano, es como una boina, ¿no? Esto vino de la observación de que el ingeniero que trabajaba con nosotros decía, este paciente tiene una pelota Nivea de aurícula, ¿sabes? Las pelotas esas que regalan. Pues hombre, si se parece a una esfera habrá que haber una forma de medirlo. Y realmente cuando se midió, pues era más predictor. Fijaos que esta es la serie que analizamos, pero los 2 predictores independientes de éxito de la ablación en esta serie, analizando paroxísticos, lo que sea, eran realmente esfericidad y hipertensión. Cuanto más esférica, peor, más probabilidad de recurrencia, y si además era hipertenso, pues era peor. O sea que empezamos a tener algunas medidas más específicas de cómo de enferma está una aurícula. Y yo creo que una de las cosas interesantes y que probablemente es el futuro es ver esta aurícula, verla. Y eso, quien empezó con toda esta categorización basada en resonancia y tal, es el grupo de Utah, de Nasir Marouche, que él propuso esta clasificación basada en 4 estadios de fibrosis, ¿no? Eso ha sido muy criticado porque realmente metodológicamente es difícil. La aurícula es muy fina, ver el gadolinio es subjetivo, otros grupos no han podido reproducirlo, pero nosotros en nuestro grupo estamos haciendo un software para verlo y tenemos bastante sensación de que se puede, de que se ve bien. Se trata, en nuestro grupo lo que estamos haciendo es intentar normalizar para que... Porque aquí el problema es que lo ves azul o lo ves amarillo dependiendo del gain que pongas, y entonces deberíamos pasar de una apreciación más subjetiva a una medida más objetiva, y eso se puede hacer un poco normalizando los datos. Pero eso son unos ejemplos que publicamos hace poco de la utilidad de la resonancia en la reablación. Y veis, esto es comparando el mapa de Carto con el mapa de resonancia, con la imagen de resonancia tratada con el software y analizando las zonas de gadolinio que se ven más rojas, y veis que se identifican perfectamente los gaps, y esto se ve bien también cuando lo haces, cuando pones el catéter ahí y ves que realmente lo que te marca como un gap la resonancia, ahí no hay una zona de conducción, ¿no? Es una prueba de que realmente lo que estamos viendo nos está marcando zonas con donde persiste la conducción, ¿no?
Entonces yo creo que este es un poco el futuro, creo que debemos superar el debate persistente paroxística, debemos ir más a una definición más cercana a cómo de enferma está la aurícula y aplicar técnicas dirigidas a dónde se sitúan las zonas de escara, de fibrosis, etc. ¿no? Y pues como resumen yo diría que actualmente si un paciente se selecciona con buenos criterios podemos obtener unos buenos resultados en FA persistente. Si intentamos evaluar pacientes en cuya aurícula está totalmente fibrosada, nuestras capacidades de éxito son limitadas. Igual sí conseguimos meterlo a sinusal, pero habrá que hacer 4 procedimientos de 5 horas cada uno. E igual entonces se muere de leucemia, ¿no? Y que no sé yo si tiene sentido perseguir el ritmo sinusal en determinados pacientes, ¿no? Más allá de esto, yo creo que debemos intentar profundizar en determinar cómo de enfermo está una aurícula y, por otro lado, pues, con nuevas técnicas de resonancia o otras características que podamos ir desarrollando, podríamos llegar a tener un mejor conocimiento de esto. Y no quería terminar sin poner una diapo que sería un poco como de homenaje al profesor Jalife, que es, este verano estábamos tomando, no sé si se ve muy bien porque está grabado con mi iPhone, ¿no? Estábamos tomando como un cremat, que és un ron que se quema, que és una bebida que hacen los pescadores. I això donarà per molt, això, Y entonces, Sí, sí, està en vídeo. estaba lloviendo y me empecé viendo Això és ben bé con la filació y auricular. es la primera vez que yo veía con mis ojos un rotor. O sea, fijaros, es increíble, ¿no? Porque en algún momento, no sé si se percibe bien desde ahí, ¿no? Pero realmente si dais, ¿se puede volver a pasar dándole ahí? Espera, no sé cómo, es que pasa automático. A ver. Si os fijáis un poco en movimiento, el alcohol se va quemando y ya cuando queda poco, vas viendo cómo va. Los obstáculos son trozos de limón que se ponen en la... ¿no? Y entonces entendéis por qué da la vuelta a las pulmonares, ¿no? Fijaos, y en algún momento ya la visión del rotor es espectacular, ¿no? Va dando la vuelta. Para mí es la primera vez que veo un rotor sin necesidad de hacer un mapa óptico y tal, y era un poco el homenaje a todo el concepto que el profesor Jalife nos ha enseñado de manera tan brillante a lo largo de estos años. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por las presentaciones. Damos paso al turno de preguntas y agradecemos que suban a la mesa. ¿Hay alguna pregunta de la sala? Doctor Villacastín. Yes, okay, congratulations to the speakers. I would like to talk or to ask Dr. Nielsen about the MANTRA study. 2 questions. The first one is if you would repeat the study with the current knowledge and the current technology, you would expect different results? And the second question is the topic of using the statistical method to analyze results, intention to treat versus on treatment, because I remember that in your study you had an important number of patients crossing over to the other, from the medical to the ablative arm. Thank you. Thank you. Both very important questions. I think that when we did this trial, patients were treated between 2005 and 2009, and we went for pulmonary vein ablation, and we did not in all cases ensure that the pulmonary veins were isolated. We would do that today, and I believe that may be the difference between the RAF2 and the MANTRA-PAF. That should be routine today in all patients. So I believe that ablation is probably better than what we see in the MANTRA-PAF trial. We are currently doing an on-treatment additional analysis, and we discussed a lot whether to do intention to treat or not, but we think still when comparing 2 strategies that it is the best way to analyze it first as an intention to treat. But we will look further into that.
May I ask a question to Dr. Nelson? I really enjoyed your study, your presentation, and of course your study in the New England Journal. And I wanted to put this in context with a paper that was published in Circulation last year, in 2013, where they did a study. It was a meta-analysis of 100,000 patients that underwent ablation. And they demonstrated that the number of adverse effects, severe adverse effects, the percentage was very high, 8%. And that was actually distributed primarily in the centers that had conducted lower numbers of ablations. This, together with your study, makes me think that perhaps we should be a little more careful with what we're doing to our patients. Can you have a comment about that? I agree very much. I think when sometimes we see publications presenting data from a lot of centers who have reported their adverse events, and we all know that only half of the adverse events are reported. And I think such a very large study, if they have really done what they could to get all the adverse events and then randomized trials where you record the adverse events prospectively, are very important. And I think that is the way you get the true number of adverse events. And I also think it is higher than we all would wish. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, felicidades por este trabajo tan bonito. Y yo creo que el concepto, de todas formas, de tratar para la prevención de la paroxística a la persistente, lo podrías adelantar a tratar antes de que aparezca la FA, ¿no? Porque la FA paroxística seguramente no es solamente un problema eléctrico, sino que lo que está causando la fibrilación auricular ya está actuando, no en el modelo, pero sí en los humanos, ¿no? Y lo más claro para mí es el hecho de que la mayoría de las fibrilaciones auriculares la vemos en hipertensos tratados. Cuando nuestro tratamiento actual de la hipertensión probablemente es suficiente para prevenir fallo renal pero en cambio no para prevenir fibrilación auricular. O sea que yo creo que es un campo extraordinario y que te felicito porque el trabajo creo que es precioso. Muchas gracias. De hecho, yo te quiero felicitar a ti porque creo que aquí estamos los dos. Porque yo creo que tu estudio realmente refleja la importancia que tiene la selectividad del paciente. Nuestra idea es quizá pacientes hipertensos, por ejemplo, podrían empezar a ser tratados con antifibróticos y ya hay algunos estudios que están haciendo eso con espironolactona y con un montón otros agentes que reducen la fibrosis. El problema que nosotros vemos, que aunque no lo dije, vemos un poco de separación entre el efecto sobre la fibrosis y el efecto del remodelado eléctrico. Los genes que sabemos producen cambios iónicos en la fibrilación auricular no están modificados por la galantina. Otros canales iónicos están modificados, lo que me dice a mí que en muchos pacientes, aunque los trates de fibrosis, pueden mantener la fibrilación. Pero por otro lado, si tú puedes combinar el tratamiento antifibrótico con un antiarrítmico, yo creo que la efectividad del antiarrítmico va a aumentar muy significativamente. Bueno, realmente con la GL, el glial y la galectina, o sea, estás casi llegando, ¿no? Te iba a hacer una pregunta. Me llama la atención, la fibrosis, has dicho que se localiza en la pared posterior en este modelo de estimulación auricular. No, se localiza en todas las aurículas, pero por alguna razón la pared posterior es la que más fibrótica. Nosotros tenemos una hipótesis y es que la frecuencia de la fibrilación auricular es más alta en la aurícula izquierda, particularmente en la pared posterior de estos animales. Entonces, el estrés y la reacción inflamatoria es más importante. Y además hay algo ahí, que hay mucha grasa
en la pared posterior de la oveja, como Damián lo sabe muy bien. Y esa grasa también produce citoquinas. Y cuando la aurícula está fibrilando, no solo los miocitos están respondiendo, hay un cambio en el campo eléctrico que está modificando los fibroblastos, está modificando el endotelio de las arterias, hay una modificación general de todas las células. ¿Y cuál es el papel entonces que piensas tú que tiene la angiotensina 2? Porque cuando uno revisa la literatura, el papel de la angiotensina 2 en la fibrosis y en muchos modelos, en el modelo de Stanley Natel y de estimulación auricular a frecuencias crecientes de Carlos Morillo. Sí. ¿Qué papel tiene realmente? Bueno, es upstream, es arriba. Los neutrófilos que son reclutados, los neutrófilos que son reclutados, esos son los que generan angiotensina 2 y eso hace que la angiotensina 2 afecte el TG-beta y el TG-beta con la galectina van a producir. O sea, la galectina sería como un embudo, ¿no? Como un embudo de todos esos factores, ¿no? La galectina sí, pues es producida por los neutrófilos y también los fibroblastos la producen lo mismo que la colágena y luego se va la galectina afuera y aumenta el... ¿Y qué papel tendrían los inhibidores de la galectina, por ejemplo, en un modelo de taquicardiomopatía? Porque has centrado en un modelo de estimulación auricular sin afectación. Si la aurícula está fibrótica, yo creo Tendría que ser igual, ¿no? Depende de la dilatación, cuánta dilatación tengas, depende de cuánta fibrosis y hace cuánto tiempo se estableció esa fibrosis. Si el paciente ha tenido una taquicardia que le ha fibrosado la aurícula por muchos años, yo no creo que la galectina funcione, porque el colágeno cambia y las fibras realmente se vuelven muy complejas y muy difíciles de separar. Es lo mismo que pasa en el infarto. En el infarto reducir esa escara es casi imposible. Se reduce un poco en la periferia, pero siempre queda el centro de la escara. Depende de la edad de la fibrosis. Entre más fibrosis y más largo tiempo hayas tenido la fibrosis, más difícil va a ser. ¿Estas ovejas tenían de forma basal algún grado de fibrosis? Siempre hay fibrosis en la aurícula. La aurícula siempre tiene fibrosis. Y la galectina no afecta a la fibrosis normal. Okay. I have a question for Dr. Montt, and I think it's a question that may connect the three presentations. And is what do you think about the results of the SARA study in terms of maybe the results may be explained by you are stopping the vicious circle of the AF just on time. I mean, maybe you presented that the patients that were very well selected, the atria was not very dilated, so maybe you were stopping the AF before it was too long, or it was too far, or too late. So based on what Dr. Halif explained, and also... It's a concept that we apply to all diseases. You are not going to treat cancer when it's disseminated. You stage the patient. So why we are not applying that concept to the atrium? Simply because we are not able to understand how sick is the atrium. So I think it makes sense that the degree that there's a kind of no return point when you have to be very, very aggressive to recover sinus rhythm, and probably it makes no sense. Of course, if you operate the patient with a Cox-Maze surgery, you may even recover sinus rhythm, but with no atrium. So I think the clever way to approach the disease is try to act when the disease is not too advanced. No? And that's the message of the SARA. It's not important, persistent or not, it's important how sick is the atrium. And that's the concept, I think. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Nicasio. Bueno, me sumo a las felicitaciones para los tres. Yo creo que son preguntas cortas, una para
para el doctor Montt y otra para el doctor Jalife. Para el doctor Montt, ¿qué correlación hay entre la esfericidad y el volumen auricular? Es decir, ¿en qué medida estamos midiendo lo mismo y en qué medida son valores complementarios, ¿no? Y para el doctor Jalife, hemos visto que según la tasa de progresión tenemos fibrilaciones auriculares autolimitadas, transición persistente, va aumentando la frecuencia dominante. ¿Podríamos decir, por lo menos en vuestros experimentos, lo contrario? Es decir, viendo una frecuencia dominante, saber dónde estamos. Bueno, para mí el tema estadístico de demostrar, obviamente cuanto más grande, en general más esférica, ¿no? Pero es un tema estadístico demostrar si es más potente un predictor que otro. El problema del volumen es que para ir bien tendrías que ajustarlo por el tamaño corporal, etcétera, cosas que no hacemos, ¿no? Y por lo tanto el volumen, yo creo que por eso cuando haces un análisis estadístico es más potente la esfericidad que el volumen, porque es más específico. Puede ser una aurícula no tan grande pero deformada, ¿no? Y por eso es mi explicación de que esta medida de esfericidad es mejor que los volúmenes en la predicción de recurrencia. Pero seguro que son cosas que van muy unidas. Sí, al principio cuando empezamos a ver estos aumentos de frecuencia pensábamos que el valor absoluto de la frecuencia dominante iba a ser un parámetro importante, pero desafortunadamente no es un parámetro que nos pueda ayudar a predecir cuando la fibrilación se va a volver persistente. Es la pendiente de esa curva la que lo dice. Entonces lo que yo sugeriría, y hemos estado hablando de la posibilidad de hacer un estudio para ver si se pueden estratificar pacientes, lo que sugeriría es cuando un paciente llega asintomático a tu oficina por primera vez, seguirlo, aunque le vas a dar drogas, seguirlo y ver si esa frecuencia va aumentando. Si esa frecuencia va aumentando y es distinta a la frecuencia de otro paciente, yo creo que podrías predecir qué tan pronto la fibrilación auricular. Pero se tiene que hacer un estudio grande para poder realmente estratificar a los pacientes. Bueno, pues ya estamos fuera de tiempo. Quiero agradecer vuestra asistencia y las 3 magníficas presentaciones de los doctores. Muchas gracias.